Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. La guarida oficial de las noticias jugosas y los secretos más picantes de nuestros adorados famosos turcos. Hoy, como les prometí, vamos a desmenuzar aún más el culebrón que protagonizan Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que, aunque el tiempo pase, sigue siendo el centro de atención y motivo de intensos debates. Preparaos porque hoy nos vamos a adentrar en terrenos aún más pantanosos y reveladores. Si el vídeo anterior los dejó boquiabiertos, este los va a catapultar al espacio sideral. Como siempre, antes de empezar a soltar toda la bomba informativa, les pido ese pequeño gran favor. Si les gusta lo que hago, si disfrutan de los chismes con fundamento, y los que no tanto pero que son irresistibles, si aman a sus ídolos turcos tanto como yo, denle al botón de suscribirse. No cuesta nada y me ayuda a seguir dándoles el mejor contenido posible. Y no olviden activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, y no se perderán ni una sola actualización del universo turco. Bien, ahora sí. Ya estamos todos listos con el café turco en mano y bien acomodados en nuestros asientos. Vamos a profundizar en el tema que nos tiene a todos en vilo, el secreto que supuestamente Can Yaman le reveló a Demet Özdemir, y que, según las lenguas más viperinas de Estambul, cambió para siempre la perspectiva de Demet sobre su relación con el galán. Ya lo dijimos en el vídeo anterior, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir trascendió la pantalla. Erkenci, la serie que los unió, no solo fue un éxito de audiencia en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. La química entre ellos era innegable, palpable, casi tangible. Los fans, y no solo los fans, sino la prensa especializada y hasta los más escépticos, daban por hecho que ese romance ficticio se trasladaría a la vida real. Y por un tiempo así pareció ser. Las revistas del corazón se llenaron de fotos robadas de cenas románticas, viajes secretos y encuentros furtivos. Can y Demet se convirtieron en la pareja del momento, el centro de todas las miradas, el blanco de todos los flashes. Los rumores de compromiso y boda eran constantes, alimentados por la propia expectación del público. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de la perfección estalló. De un día para otro, las apariciones públicas de la pareja disminuyeron drásticamente. Las declaraciones de ambos se volvieron ambiguas, evasivas. Los rumores de crisis y ruptura empezaron a circular con una fuerza imparable, eclipsando las noticias sobre sus respectivos proyectos profesionales. La separación, aunque nunca fue confirmada oficialmente por ninguno de los dos, fue un jarro de agua fría para los fans. Las teorías sobre las causas de la ruptura inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones de la fama, de celos profesionales, de terceras personas en discordia. Cada uno tenía su propia versión de la historia, su propia explicación para el fin del cuento de hadas. Y mientras tanto, Can y Demet siguieron adelante con sus vidas. Cada uno se refugió en su trabajo, tratando de dejar atrás el huracán mediático que habían vivido. Demet se enfocó en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Can, por su parte, decidió probar suerte en el mercado internacional, trasladándose a Italia para protagonizar la serie Sandokan, un proyecto ambicioso que le abrió las puertas a un nuevo público. Pero la sombra de Erkenci y el recuerdo de su relación con Demet siempre lo han acompañado. A pesar de los años transcurridos y de las nuevas relaciones sentimentales que ambos han tenido, los nombres de Can y Demet siguen estando inevitablemente unidos en la memoria colectiva. Y es precisamente en este contexto, en medio de este torbellino de noticias y acontecimientos, que surge el secreto que al parecer, Can le reveló a Demet y que ella nunca imaginó. Un secreto que, según las fuentes más cercanas a la pareja, y repito, esto es un rumor, una información que no ha sido confirmada oficialmente, así que tómenlo con la debida precaución, podría cambiar la forma en que entendemos su relación. Pero antes de revelar este secreto, quiero analizar un poco más a fondo la dinámica entre Can y Demet. ¿Qué tipo de relación tenían realmente? ¿Eran solo compañeros de trabajo, o había algo más entre ellos? ¿Cómo influyó la fama y la presión mediática en su relación? Para entender la dinámica entre Can y Demet, es fundamental analizar su trabajo en Erkenci. La serie, como ya he dicho, fue un éxito arrollador. Pero, ¿cuál fue la clave de este éxito? ¿Por qué enganchó a tantos espectadores en todo el mundo? La respuesta, en mi opinión, es la química entre Can y Demet.
La forma en que interactuaban en la pantalla, la forma en que se miraban, la forma en que se tocaban. Todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Y no solo lo parecía. Muchos de los miembros del equipo de producción de Erkencicus han confirmado que la química entre Khan y Demet era palpable incluso fuera de la pantalla. Que se llevaban muy bien, que se reían juntos, que se apoyaban mutuamente. Pero, ¿era esta química suficiente para construir una relación duradera? ¿Podían Khan y Demet superar las dificultades y los desafíos que implica una relación en el mundo del espectáculo? La respuesta, como sabemos, es que no. Algo falló en el camino. La magia se desvaneció, la llama se apagó. Y la pareja, que parecía destinada a estar junta para siempre, se separó. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Khan y Demet? Las teorías, como ya he dicho, son muchas y variadas. Algunos creen que la presión mediática fue demasiado fuerte para ellos. Que no pudieron soportar el constante acoso de los paparazzi y las especulaciones de la prensa. Otros piensan que sus agendas profesionales eran incompatibles. Que no tenían tiempo suficiente para dedicarse el uno al otro. Y otros, más maliciosos, creen que hubo terceras personas en discordia. Que alguno de los dos le fue infiel al otro. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentra en un punto intermedio entre todas estas teorías. Es posible que la presión mediática, las agendas incompatibles y las tentaciones externas hayan contribuido a la ruptura de la pareja. Pero también es posible que Khan y Demet simplemente se dieran cuenta de que no eran el uno para el otro. Que la química que tenían en la pantalla no era suficiente para construir una relación sólida y duradera. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la separación de Khan y Demet fue un golpe duro para los fans. Muchos se sintieron decepcionados, traicionados. Habían puesto todas sus esperanzas en esta pareja, y la vieron desmoronarse ante sus ojos. Pero la vida sigue y tanto Khan como Demet han seguido adelante. Demet, como ya he dicho, se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Un matrimonio que generó mucha controversia desde el principio, y que lamentablemente llegó a su fin hace poco. Khan, por su parte, ha tenido varias relaciones sentimentales que han captado la atención de la prensa. Y es precisamente en medio de este contexto, en medio de esta vorágine de noticias y acontecimientos, que surge el secreto que, al parecer, Khan le reveló a Demet. Un secreto que podría cambiar la forma en que entendemos su relación. Pero, ¿de qué se trata este secreto? ¿Qué fue lo que Khan le dijo a Demet que la dejó completamente sorprendida? Según las fuentes más cercanas a la pareja, y repito, esto es un rumor, una información que no ha sido confirmada oficialmente, así que tómenlo con la debida precaución, Khan, en un momento de sinceridad y vulnerabilidad, le confesó a Demet que siempre estuvo enamorado de ella. Sí, así como lo oyen. Al parecer, Khan le dijo a Demet que desde el primer momento en que la vio, sintió una conexión especial con ella. Que su belleza, su talento, su personalidad. Todo lo cautivó. También le confesó que durante todo el tiempo que trabajaron juntos en Erkencicus, luchó contra sus sentimientos. Que sabía que una relación entre ellos sería difícil, que la fama y la presión mediática podrían arruinarlo todo. Pero que a pesar de todo, no podía evitar sentirse atraído por ella. Que la amaba con locura. Esta confesión, según la fuente, tomó a Demet por sorpresa. Ella siempre supo que Khan sentía algo por ella, pero nunca imaginó que sus sentimientos fueran tan profundos. Al parecer, esta revelación la conmovió profundamente y la hizo reflexionar sobre la importancia que tuvo su relación con Khan en su vida y en su carrera. Ahora bien, ¿por qué Khan esperó tanto tiempo para revelar este secreto? Esa es una pregunta que muchos se están haciendo. Algunos creen que lo hizo porque necesitaba tiempo para procesar sus sentimientos. Que tardó años en darse cuenta de que realmente amaba a Demet. Otros piensan que lo hizo porque quería demostrarle que, a pesar de la ruptura, siempre la valoró y la respetó como persona y como profesional. Y hay quienes creen que Khan simplemente quería crear un poco de revuelo mediático. Que sabía que esta confesión generaría una gran controversia y que lo mantendría en el centro de atención. Sea cual sea la razón, lo cierto es que esta confesión ha generado un gran impacto en los medios y en las redes sociales. Los fans de Khan y Demet están divididos. Algunos creen que es una señal de que todavía hay esperanza para una reconciliación, mientras que otros piensan que es simplemente un gesto de amistad y respeto.
Pero la verdad es que solo Khan y Demet saben lo que realmente sienten el uno por el otro. Y aunque nos encantaría tener todas las respuestas, debemos respetar su privacidad y dejar que ellos decidan cómo quieren manejar su relación. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo reaccionó Demet a esta confesión? ¿Qué le dijo a Khan? ¿Siente ella lo mismo por él? Según la fuente, Demet se quedó en silencio durante un largo rato después de escuchar la confesión de Khan. Estaba en shock, no sabía qué decir. Finalmente le agradeció a Khan por su sinceridad. Le dijo que valoraba mucho su amistad y que siempre lo recordaría con cariño. Pero también le dejó claro que no sentía lo mismo por él. Que estaba agradecida por el amor que le había demostrado, pero que su corazón pertenecía a otra persona. Esta respuesta, según la fuente, decepcionó profundamente a Khan. Él esperaba que Demet correspondiera a sus sentimientos, que lo amara tanto como él la amaba a ella. Pero, lamentablemente, no fue así. Demet dejó claro que solo lo veía como un amigo, un compañero de trabajo. Esta situación, obviamente, generó una gran tensión entre ellos. Khan se sintió rechazado, humillado. Demet, por su parte, se sintió culpable por no poder corresponder a sus sentimientos. Pero a pesar de todo, ambos decidieron mantener la amistad. Sabían que era importante para ellos seguir siendo amigos, a pesar de la incomodidad y la tensión que existía entre ellos. Y ahora, la última pregunta, ¿qué pasará en el futuro? ¿Podrán Khan y Demet superar esta situación y seguir siendo amigos? ¿O su relación se romperá para siempre? La respuesta, como siempre, solo el tiempo la dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que la historia de Khan y Demet es un culebrón que seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos meses. Y como siempre, yo estaré aquí para contárselo todo. Así que no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola actualización. Y ahora sí, me despido por hoy. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.